Estamos con dos congresistas de oposición. PPC, APRA, dos partidos que tienen una larga trayectoria en la historia del Perú, que saben ser oposición y que saben ser gobierno. Muchas gracias a los dos por estar aquí y los he invitado justamente a los dos Javiers porque ustedes tienen mucha experiencia parlamentaria. Y quiero que nos expliquen, primero Javier Bedoya, bueno, usted ha dicho, no entiendo al PPC, yo tampoco. ¿Por qué no se puede articular una plataforma opositora frente a la mayoría? Que es lo que normalmente se hace en un Congreso. ¿Será porque el gobierno ya tiene oposición suficiente con su propia bancada? Bueno, es verdad. Y entonces las bancadas teóricamente llamadas a ser de oposición han sido los que han estado sosteniendo la gobernabilidad y la marcha del Estado. Quienes pueden dar fe perfectamente de esto son los propios ministros de Estado, quienes constantemente han estado durante este año haciendo llamadas, pidiendo apoyo en aprobación de leyes. Yo no entiendo en temas legislativos, pero un tema como la mesa directiva, por ejemplo, que es netamente político, ¿por qué no se puede dar una articulación entre toda la oposición y plantear una alternativa? Yo creo que la respuesta más acertada la dio anoche Lourdes Flores, cuando sostuvo que mientras se estaba formando esa mesa directiva y se estaban en conversaciones, quien virtualmente le quitó piso y la mandó a un destino incierto fue la de actitud del señor Toledo, quien al adelantar que su bancada votaría por el candidato de gobierno y no por el miembro de su propia bancada, que era Víctor Andrés García Belaúnde, que es el que se estaba desde hace un año promoviendo intensamente, evidentemente le quitó respaldo a esa candidatura, afianzó la candidatura del gobierno y en consecuencia tampoco nadie quiere ir de bonzo, ¿no? Pues usted fue de bonzo. No, pues tenía opciones. fui perdedor hace 5 años, pero vamos, sí concité el apoyo de las bancadas de oposición. Así es, así se hace normalmente. Señor Javier Velázquez, que ustedes han estado también como que al merecer, ¿no? A ver si me voy contigo, tú, ¿qué tal? Y ustedes saben ser oposición. ¿Por qué no han podido articular, le hago la misma pregunta, una mesa de oposición? Te digo que se está articulando, ¿eh? Sí, Luisa Cuculiza en el bolo. El día lunes se va a definir, va a haber de todas maneras una propuesta a la mesa directiva de la oposición responsable. La lógica de Javier, yo les decía antes de ingresar a la entrevista, ellos fueron más severos con nosotros. El segundo año ya nos pusieron de candidato a Javier y nos hizo una buena pelea a la mesa directiva. Hoy día se van con el oficialismo y la lógica de Javier de decir que será porque tienen ellos, la bancada de Gana Perú, son de oposición, con mayor razón. Yo creo que, sin desmerecer a la bancada de Gana Perú, en la oposición, en Alianza para el Gran Cambio, inclusive en Alianza Parlamentaria, en el Fujimorismo, hay gente con mucha experiencia. Normalmente las bancadas opositoras normalmente son mejores por un tema de decantamiento. Como entran menos al Parlamento, se supone que se decantan lo mejor de cada partido. La mayoría entra en masa y normalmente son nuevos. Ahora, la pregunta es, teniendo todas estas ventajas, y además ustedes saben hacer política, van a presentar una lista el lunes, pero con poca perspectiva, sin los votos del PPC y sin Perú Posible. Ha jugado el expresidente Toledo su odio al Fujimorismo y al APRA. Generó primeramente un veto. A García Belaúnde dijo que no iba a apoyar su bancada una lista que fuera auspiciada por los apristas o por los fujimoristas. Nosotros, tanto los fujimoristas como los apristas, le dijimos a García Belaúnde que tenía nuestros votos y la libertad de disponer de la mesa porque nosotros no participábamos, íbamos a entregar nuestros votos a la oposición. Y creo que eso era lo democrático. Como es democrático que el oficialismo presente una candidatura como la de Víctor Isla. Pero lo que no podemos dejar de hacer es que el Perú vea que no hay oposición, que no se puede articular de fuerza de la oposición. De repente ha habido una mala lectura de ustedes, que son tan sagaces como políticos. De repente la bancada de Perú Posible, por lo menos los de Perú Posible, son gobiernistas, son oficialistas. Son oficialistas, evidentemente. Como la bancada fujimorista, digamos, con el APRA. Son oficialistas. Ahora nosotros estamos haciendo una lista que se va a presentar. De todas maneras, el martes, de la oposición, pero la oposición responsable, la que cree en el modelo de desarrollo, la que considera que en el Parlamento tenemos que garantizar que el Parlamento debe ser una institución a través de la cual se puedan viabilizar las propuestas del gobierno
que se necesita para afianzar el modelo de desarrollo económico y el progreso de los peruanos, de tal manera que es absolutamente válido y democrático. Bueno, ¿no? Toledo se retira, pero hay un dicho bien interesante que es: los pecados de los otros no te hacen santo, pues, ¿no? Que él se retire. Bueno, pues se retira él, pero Alianza por el Gran Cambio es otra bancada, otro partido, el PPC es otro partido, y usted mismo lo dijo, no entiendo el PPC. Bueno, yo tampoco, ¿qué pasó? Rosa María, me pone usted en una situación muy difícil porque en el partido siempre hemos sostenido la tesis, y yo como dirigente en su momento la he inculcado a la gente joven del partido, un viejo dicho de los fundadores. En la discusión, libertad; tras la decisión, unidad. El partido ya tomó una decisión. Es cierto y público que yo estuve en la tesis contraria. Yo he venido sosteniendo la misma actitud que sostuve y mantuve con el gobierno del APRA, de que el partido estaba llamado a ser una alternativa, y para ser alternativa debía ser oposición. Que ponernos en oposición no era quitar el cuerpo a las responsabilidades de Estado, ni era atentar contra la gobernabilidad, pero que sí teníamos, además de ser una alternativa como oposición, teníamos que preservar también la independencia de poderes y no permitir que el Parlamento fuera un apéndice o una mesa de partes del Ejecutivo. Todo eso lo he sostenido, lo mantengo y lo creo con firmeza. La comisión política de mi partido mayoritariamente no ha sido de ese parecer. ¿Lo Probablemente solo? No me dejaron solo. Me dejaron solo en la bancada. Claro. Cuando el tema se trató a nivel de bancada del grupo parlamentario, y yo sostuve esta tesis solamente entre los pepecistas, que no debíamos ir a la mesa directiva, ahí sí, de los 7, 6 dijeron sí, vamos a la mesa directiva. Oh, sorpresa para mí. Ahí sí me quedé solo. Cuando el tema se llevó a la comisión política, no. La posición de sí integrar la mesa directiva fue adoptada por 9 votos a favor y la tesis contraria recibió 6 votos de respaldo. No estuvo tan mal. Ahora, ¿qué seducción tiene esta cosa de la mesa directiva sobre los parlamentarios? Yo no entiendo, Rosa María, porque creo que el cargo de vicepresidente es un cargo virtualmente anodino, salvo pues quienes se deslumbran seguramente porque van a tener carrito con circulina, precedidos por motocicleta. Hay gente que eso lo deslumbra, pues. Hay una seducción, pues. Sí, no sé. Y eventualmente presidir en algún momento una sesión del Congreso, pues estas cosas seguramente pues le quita el sueño a mucha gente. Hay quienes, sin embargo, también consideran que es una forma, una tribuna para fiscalizar los acuerdos de mesa directiva. Bueno. Tener acceso a información que normalmente no trasciende, sino a las más altas esferas. Sí, pues te estoy ahora, tratando de justificar lo injustificable. Así es. Ahora, supongamos que no se pueden poner de acuerdo en oposición para hacer una mesa directiva, que es trágico, pero así es el Perú. ¿Por qué no la oposición presenta una agenda legislativa o una agenda de fiscalización que venga de la oposición, que sería lo más interesante? Eso se va a presentar el lunes, mira, y te quiero decir una cosa. Hoy día el presidente Abugatas del Congreso ha dicho de que en su gestión se aprobaron más leyes que en el primer año del gobierno del presidente. De verdad, aunque no, la cantidad de leyes no es la que determina la cantidad del Parlamento, pero imagínese. yo hago recuerdo de cifras. Con Mercedes Cabanillas se aprobaron 197 proyectos de ley que se hicieron leyes, y con Abugatas se han hecho 117, y eso se debe. Si hay un gran déficit que Abugatas deje en el Congreso es su falta de vocación para convocar, para concertar. No ha sido posible en este primer año donde la oposición actúa con mayor serenidad, dejando que el gobierno eche a andar sus primeros pasos. Ni siquiera han podido ser capaces de elegir a los miembros del Banco Central de Reserva. A eso vamos, pero fíjese usted, si el presidente del Congreso ha sido poco convocante representando a Gana Perú, no se entiende entonces cómo han podido conquistar, ¿no?, a la oposición para que vote por ellos. Imagínense ustedes que en la época de Fujimori, ustedes estuvieron los dos en la época de Fujimori en el Parlamento. Yo estuve en el 90 al 92. Nosotros hicimos el tema de nuestra bancada, surgió el tema de los gestores, que es el único acto de control político al Parlamento. En la época del Fujimorismo, del 95 al 2000, ellos tomaban el control absoluto del Congreso. Comisiones, no todo. Ni portería. Presidencias, nada, ni la peluquería les dejan entrar. Todo. Imagínense si ustedes en ese momento hubiesen tenido, como no se tuvo en el 2000, la mayoría, inmediatamente tomaban todo, ¿no?
En este caso, no pueden organizarse ni para sacar adelante una candidatura. Es bien triste para la oposición. Yo ¿no? creo que la oposición se está organizando. ¿Usted cree que sí? Yo creo que se está organizando. Han habido actos de control político. Lo que sí veo que hay, por ejemplo, en el tema de la conducción de la mesa ha habido una suerte de carta blanca que se le ha dado al presidente del Congreso. No ha habido ninguna comisión investigadora se supo lo del hermano del presidente, lo que ahora se ha vuelto a denunciar. No se ha podido, no se agenda porque toda la mesa directiva... Estamos muy ocupados investigando los apristas. No lo prioriza. Estamos investigando. Es que hay varios factores, Rosa María. Yo le puedo contar, por ejemplo, mi perspectiva, desde mi óptica. Yo integro una bancada de 12, pero que está conformada por 4 o 5 colectividades políticas. El señor Yu decimos que es el único de su bancada. El señor Lai, que es el único de su bancada. El señor Wong, que es independiente. Y 2 representantes del alcalde de Trujillo, más 7 del PPC. Poner de acuerdo en una bancada de 12 a 5 pensamientos distintos es muy difícil. Eso nos ha traído, por ejemplo, cosa que es público y de conocimiento nacional, ciertas divergencias. En el caso Chejade, por ejemplo. En el caso Chejade, ¿verdad? En donde el voto del vicepresidente que pusimos fue el decisorio. En el caso, por ejemplo, de la reciente aprobación de la ley de reforma de las AFPs, que ha sido un escándalo. En donde se aprobó por un voto. Y curiosamente, el mismo vicepresidente de nuestra bancada estaba ausente. Ese voto hubiera significado la diferencia. Entonces, todo esto también va marcando al interior de la bancada, ¿verdad? Pensamientos que origina, por ejemplo, esa es una de las razones que se ha aducido dentro de mi partido, si vamos a ir a la mesa como bancada, vamos con uno del PPC. Y eso no le gustó, yo decimos, nada más, ha dicho que no es justo, que ¿por qué? Que... Así es, porque lo que están interpretando simplemente por falta de comunicación, por falta de diálogo al interior de la propia bancada, y valga como autocrítica, es que, claro, como nosotros hemos tenido este primer año la vocería y la presidencia de 2 comisiones, porque las otros que son menos que nosotros han tenido la vicepresidencia y la presidencia de la subcomisión de acusaciones, no de acusaciones constitucionales, sino ética, el señor Lai. Nosotros ahora, el planteamiento que mi partido ha adoptado, queremos la vicepresidencia, pero no vamos a mantener las 2 presidencias de comisiones que hemos ostentado este año. Tenemos que dársela a uno de nuestros aliados. Han querido interpretar, se han precipitado, ha habido un malentendido o cálculo en decir que queremos copar todo, cosa que no es verdad. Vamos a hacer una pausa y regresamos para seguir hablando del futuro de la oposición en el Congreso y el futuro de la oposición en el Perú, porque la oposición política está representada en el Congreso. Volvemos.